Del Señor. Pero estamos viendo en este tema, hermano, el corazón de una persona generosa, que es generosa. Y déjeme darle el contexto de lo que del versículo que le quiero, para no leer todo el capítulo, hermano. Y si usted ha leído la Biblia, dice ahí en Hechos, hermano, que en una ocasión Pedro y Juan, ellos subían a la oración, al templo. Era el mediodía. Ellos se dirigían a orar, Pedro y Juan, y iban entrando al templo cuando de repente algo llamó su atención. Estaba un hombre paralítico de nacimiento y les pidió dinero. Y en ese momento Pedro se le quedó viendo a los ojos a este hombre y le dijo: no tengo oro, no tengo plata, ¿verdad? Pero lo que tengo te doy. En el nombre poderoso de Jesús, levántate. Y ese hombre, en ese instante, hermano, quedó sano. Y ese milagro provocó, hermano, que de pronto toda la gente que estaba ahí, se asombrara, como diciendo: ¿qué pasó? Que toda la gente comenzara a ver qué estaba sucediendo. Porque imagínense un milagro de un hombre que toda la gente que entraba al templo lo veía pidiendo limosna, y ahora lo veía adentro corriendo, gritando, dando alabanza al Señor, y toda la gente estaba asombrada. Y entonces, como vio Pedro que la gente estaba sorprendida por ese milagro, hermano, porque ese hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús, y les invita Pedro, hermano, a la gente que está ahí viendo el milagro, todos sorprendidos, diciendo: ¿qué está pasando? Entonces Pedro les da un mensaje, pero de ese mensaje quiero extraer solamente una parte mínima. Vamos al verso 18 de Hechos, capítulo 3. Capítulo 3 del libro de los Hechos, en el verso 18, con esta versión. Dice, hermano, que en el capítulo 18 del capítulo 3, a ver si estamos bien, déjeme checar, y porque es un milagro, hermano, que sucede ahí, extraordinario, grande ese milagro. La gente estaba muy sorprendida viendo, hermano, lo que había pasado, y él está ahí, hermano, y dice: por lo tanto, me llama la atención, hermano, que dice ahí en la versión que traemos, por lo tanto, porque le está predicando a Pedro y les está diciendo lo que tienen que hacer, hermano. Y dice la palabra que cambien su manera de pensar y de vivir.
Cambien su manera de pensar. Eso es lo que me llama la atención. Está mal la cita, pero se la doy ahorita. Pero qué importante es, hermano, cambiar nuestra manera de pensar. Porque Pedro le está diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió ahí en todo esto. Y Pedro les dice, hermano, ¿qué tan importante es cambiar nuestra manera de pensar? Y le decía el viernes, Dios no está limitado para lo que Él quiere hacer. El Señor, hermano, no tiene ninguna limitación en lo que Él desea hacer en tu vida. Y sabes, hermano, a Él no le interesa, o bueno, en cierto modo, no lo ve como algo necesario tu nivel educativo. Porque puede ser un hombre que tiene solamente la primaria o la secundaria. Qué bueno que logras un buen avance en cuanto a lo educativo, hermano. Pero eso a Dios no lo limita, ni tu nacionalidad. Pero mire, muchas veces lo limitamos a Él. Limitamos a Dios en lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero es por una razón. Es por nuestra manera de pensar. Como pensamos. Mire, qué importante es, hermano, que tu manera de pensar cambie, porque para Dios cuenta mucho cómo pensamos con respecto a su palabra, lo que Él nos dice, lo que nos está mostrando. Y hay gente, hermano, mire, le voy a dar un ejemplo, con un ejemplo vivo o reciente en este caso, que estaba viendo desde hace unos días. Me llamó mucho la atención y le voy a dar el ejemplo con un hombre, hermano, que este hombre, vamos a ver el video de este hombre, hermano, donde mire toda la fama que alcanzó. Se llama Michael Phillips y es considerado, hermano, uno de los mejores nadadores. Este hombre, de todos los tiempos, batió récords mundiales en natación. Ese tipo, hermano, en toda su carrera ganó 28 medallas olímpicas, 28, 23 de oro, 3 de plata, 2 de bronce. Y después de que ganó esas medallas, hermano, ahí está en la fama el hombre, hermano. Logró muchísimo en su vida. Pero escucha, después de que ganó todas esas medallas, sucedió algo en su vida. Comenzó a mostrar, hermano, su lado humano, porque cayó en la droga. Imagínese un hombre con una capacidad, hermano, de lograr lo que este hombre logra. Pero llega un momento en que todo lo que logró, hermano, no, como quien dice, hermano, no lo entendía, porque caía en las drogas por problemas de salud mental. Y sabe, después de eso, cae en una depresión muy fuerte y comienza a pensar en el suicidio. Un hombre que ha ganado tanto. Imagínate lo que está pasando en su mente en algún momento de su vida. Primero busca en las drogas sentirse mejor y le afecta más. Luego entra en la depresión y comienza a contemplar el suicidio. Y sabes, él se dio cuenta que todas las medallas que él había ganado no satisfacían el vacío que había en su corazón. Él puso un punto, hermano, donde se da cuenta que todo lo que había ganado, todo lo que había hecho,
¿Sabe? No le satisfacía. Y a veces así veo yo mucha gente cristiana que va logrando cosas, pero todavía se siente, no hay algo, hermano, que le satisfaga, como que tiene un vacío y comienza a buscar de muchas maneras. Y este hombre, hermano, tampoco todo el dinero que había acumulado a lo largo de su carrera, tampoco logró llenar ese vacío que él tenía. Tampoco la gloria del triunfo pudo satisfacer lo que él deseaba. Él a los 39 años nada podía llenar el vacío de su corazón. Imagínese llegar a una edad de 39 años con una cantidad de fama, de dinero, de hacer algo, hermano, extraordinario en su vida y no satisfacerle. Y lo más triste, intentar suicidarse por el vacío que había en su corazón. ¿Qué se hace con una persona así? Que ha logrado tanto, que avanzó un buen en su vida, pero de repente se da cuenta que se siente vacío, que nada le satisface. El testimonio de este hombre dice que un amigo muy íntimo de él, un día, cuando estaba en eso de que si se suicidaba, se moría, buscando cómo salir de su problema, llegó un amigo de él y le comenzó a regalar literatura cristiana. Le regaló una Biblia. Y leyendo su Biblia, este hombre un día descubrió, hermano, que él fue creado para algo más grande que solamente tener reconocimiento del hombre. Él entendió y descubrió que fue creado para algo que no solamente era eso, había algo más en su vida. Y él entendió que el propósito principal en su vida era conocer a Jesús. Ese fue su propósito principal, conocer más y más y más del Señor Jesús. Y miren, una entrevista que les concedieron ahí, este hombre le concede a CNN. Él le dice, mire lo que le dice, porque le hacen preguntas, oye, ¿cómo lograste tanto? Hay una entrevista muy amplia en esa cadena, hermano, de televisión CNN, que le están entrevistando, y mire la pregunta que le hacen. Le dicen, oye, pero ¿cómo le lograste todas estas medallas? Y ellos se interesaban más en la fama. Ahora quiero que me acompañe a leer, mire la respuesta de este hombre. Ya conociendo a Cristo y la gente interesándose en su vida, oye, pero ¿cómo fue un cambio en tu vida? Y él aconseja, no pongas límites a nada. Le dice a la gente, al auditorio que lo esté escuchando, no le pongas límites a nada. Cuando más sueñas, más lejos llegas. Es el consejo de alguien que probó lo que era estar sin Cristo y lo que es ahora estar en Cristo. No pongas límites a nada, porque cuando más sueñas, más lejos llegas. Qué consejo tan extraordinario. Y le dice a la periodista en esa entrevista, ahora en esa etapa que estoy viviendo, me gustaría marcar la diferencia en mi vida. Quiero marcar la diferencia en mi vida. Y la reportera, la periodista le pregunta, ¿y cuál sería esa diferencia? Ser capaz de salvar a una persona si puedo.
porque para mí eso es más importante que una medalla de oro. Salvar la vida de una persona. Y ese hombre comenzó a pensar, hermano, diferente. Dios lo hizo diferente. Ahora vive predicando a Jesucristo. Y escucha, iglesia, ¿cuántos dolores nos ahorraríamos si pudiéramos entender para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos criados por el Señor? ¿Para qué fuiste tú creado y todavía tienes vida? Y sabes, cuando entiendes para lo que fuiste creado y que fuiste creado para algo tan grande, fuiste algo, hermano, fuimos creados para algo tan grande que pensamos luego, quizás en la fama, en el dinero, en las cosas materiales. Pero cuando entendemos que fuimos creados para colaborar con el Señor Jesucristo en su obra, todo, hermano, lo llegas a pensar como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, todos mis títulos, ahora puedo colaborar con el Señor, haciendo que mucha gente le conozca a Él, que la gente pueda conocer al Señor. Y mire, cuando leemos en la Biblia, a mí me impacta lo que tú puedes meditar, lo que oró Jesús por cada uno de nosotros. La oración que el Señor hace ahí en el Evangelio de Juan, hermano. A mí me impresiona cómo el Señor un día, hermano, estuvo orando por la iglesia, por usted, por mí. Y a veces nos sentimos incapaces de examinar a conciencia lo que Jesús dijo. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan 17:3. Todo ese capítulo, Jesús ora por nosotros, o por la iglesia, por la gente que llega al conocimiento, porque mire lo que dice, la vida eterna, o sea, cuando muéramos, vayamos a la presencia del Señor. Esa es la vida eterna, no es aquí en la tierra. La vida eterna consiste en que te conozcan o que te reconozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te reconozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo como tú enviado. Eso es impresionante, la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice Jesús. Que te conozcan cada día más y más. Y mire la traducción en el lenguaje actual de ese mismo texto. Dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti porque eres el único Dios verdadero y en mí porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Y sabes, iglesia, cuando yo leo esto, cuando medito lo que está hablando Jesús, de que cuánto anhela que lo conozcamos a Jesús y al Padre. Y a veces se altera mucho mi ánimo cuando veo gente cristiana, como que no se interesa en esa oración. Porque, mire, a través del tiempo hemos conocido gente, llega gente y conoce al Señor, la vida eterna, lo que dice. Esta vida eterna la reciben cuando creen en ti. La gente llega y cree en el Señor.
y dice, sí acepto del Señor, creo en Jesús. Y sabes, son tocados, yo veo cómo son tocados por el Señor. ¿Cuánta gente cuando es tocada por el Señor en un arrepentimiento genuino llora y comienza a desahogarse porque está entrando a una nueva vida? Y hay un toque especial de Dios en esa persona. Y sabe, en muchos casos Dios los llega a sanar físicamente. Y si no los sana físicamente, al menos emocionalmente y espiritualmente, sí los sana, hermano. Y sabe, les da vida al Señor, nueva vida. Y comienza esa gente a experimentar milagros. Comienza a ver la bondad de Dios. Se sumergen en algún momento en la gracia del Señor. Y escucha, muchas veces en lugar de conocer más y tratar de conocer más por lo que están viviendo, llega un punto en que se vuelven atrás. Comienzan a enfriarse o a ponerse tibios, hermano. ¿Sabe? Cuando yo veía mucho eso, gente, cómo Dios la comenzaba a usar, los tocaba, les proveía, veían la gracia porque, por ejemplo, veían la sanidad de una hija a punto de morir. Y orábamos y clamábamos y ahí estaba la bondad del Señor. Y comenzaba Dios a manifestar de su gracia, de su poder. Pero al paso del tiempo comenzaba a enfriarse la gente, a regresar otra vez a lo mismo. Cuando yo veía eso, les soy honesto, me dolía, hermano. Me desanimaba mucho. Porque yo decía, ¿qué les habrá hecho el Señor Jesús para ya no querer nada con Él? Para ya no buscarlo. Si antes venían, antes los tocaba el Señor y lloraban y glorificaban al Señor, y ahora están completamente fríos. Y de verdad a mí me desanimaba. Hasta que un día, mire, el Señor me hizo una pregunta, porque yo le decía, Señor, ¿por qué? Porque mucha gente después de que ha visto tu poder, ha visto milagros, ha visto tu gracia, los ha sanado, probablemente no físicamente, pero emocionalmente había dolor y los sana. Espiritualmente reciben la vida eterna. ¿Cuál es la razón, Señor? Y mira, te quiero compartir la palabra y yo quiero que la puedas entender. A ver, hermano, si el Señor te hiciera esta pregunta que vas a ver en la pantalla, sé honesto y respóndete a ti mismo, hermano. Porque yo ya la respondí, pero escucha, ¿crees? Porque así me dijo el Señor un día, a ver, hijo, ¿crees que vale la pena invertir tus recursos y tu vida en la iglesia? ¿Valdrá la pena, hermano? ¿Valdrá la pena estar invirtiendo tiempo? ¿Valdrá la pena invertir economía en la obra del Señor? ¿Sabe que Jesús invirtió su vida por la iglesia? Y fue a tal grado su entrega que tuvo que ir a la cruz. Y miren, muchas veces, hermano, cuando pastoreamos a la gente,
y que ya lleva y tenemos la oportunidad de platicar. Es lo que les pregunto. Oye, hermano, ¿crees que vale la pena invertir tiempo en la iglesia? ¿Y qué creo que me dicen? Claro, hermano. ¿Cuánto tiempo inviertes en la iglesia? Porque decimos, sí, yo invierto, pero ¿cuánto tiempo inviertes? ¿Cuánto tiempo oras, hermano? ¿Te congregas regularmente? ¿Valdrá la pena? Muchos tienen el pensamiento, pero ya Dios lo hizo todo, Jesús ya pagó todo. Pero entonces no vale la pena que nosotros invirtamos ni tiempo, hermano, ni recursos. Y luego les pregunto, ¿crees que vale la pena poner recursos en la iglesia? Y me dicen, claro, claro que sí, porque es una gran bendición. Y hoy veía una lista que me mandó el hermano Santos de la gente que está comprometida, de la cartita que les hicimos llegar. 28, creo 28 hermanos, personas o familias que están anotadas. Y dice uno, Señor, increíble. Y si yo les preguntara, ¿crees que vale la pena poner nuestros recursos en la obra? Y decimos, sí, pero es teoría, hermano. Y a veces se necesita práctica. ¿Crees que valdría la pena poner nuestra vida por Jesús? Hermano, si nos cuesta a veces nuestro tiempo, poner recursos, la vida, imagínate poner la vida en la obra. Y escuche, a veces, bueno, me dice, bueno, pastores, que Dios conoce nuestro corazón. Claro, por eso te estoy pastoreando, para que puedas entender qué tan importante es. ¿Qué crees? ¿Valdrá la pena invertir tiempo, invertir recursos en la obra, en la iglesia? Y hermano, el mejor ejemplo que tenemos de lo que vale la pena hacer en esta tierra, lo vemos en la vida de Jesús. Lo vemos con el Señor Jesús. Mira, acompáñame a leer Mateo 26, 39. Mateo capítulo 26, verso 39, dice en esta versión, dice que caminó un poco, luego se postró en tierra y oró así. Mire cómo oró Jesús cuando ya iba a ser crucificado. Ya estaba a punto, hermano, él sabía lo que le venía. Y mira la oración que hace, Padre mío, si es posible, no me dejes tomar esta copa. Sin embargo, no hagas lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Lo que Jesús está diciéndole al Padre, hermano. Mira, Señor, si hay otra manera de redimir, si hay otra manera de redimir al hombre, si hay otra manera de redimir a Daniel, a Enrique, a José Luis, si hay otra manera de redimir a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, pues muéstramelo, Padre. Dímelo. Pero si no hay otra forma de hacerlo, pues que se haga, ¿qué? Tu voluntad. Y sabemos por la palabra que no hubo otra forma de redimir al ser humano. Solo podía ser a través de la muerte de Jesús. Si Jesús no invierte su vida en la cruz, usted y yo, aparte de no tener la salvación que nos lleva a la vida eterna, todavía estuviéramos viviendo
hermano, con una cantidad, si de por sí así, nuestra vida espiritual a veces por no conocer al Señor, por no conocer lo que Él ha hecho. ¿Sabes cuánta gente vive todavía con temores y con miedos? Vive con una cantidad de temores, de miedos, porque al creer en Jesús y en su obra, Él hizo que se rompiera ese velo del temor. Pero hoy vivimos con tanto temor, y si invierto mi vida, y si invierto esto, y si doy aquello, ¿qué va a pasar? Y si me comprometo con esto. Y hay una cantidad de temores, de miedos. Cuando mire lo que dice la palabra en Romanos, capítulo 8, verso 15. Escuche, mire lo que dice el texto. El Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu que ustedes han recibido, que yo recibí, que usted recibió, es el Espíritu Santo. Ahora que estamos en Cristo, ya lo recibimos. Y mira lo que dice, que este Espíritu que hemos recibido no los convierte en esclavos llenos de temor, que nos da miedo. Nos da miedo a veces aventarnos a hacer algunas cosas, algunos proyectos. Y tenemos al Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu no nos convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, si pudiéramos entender esa palabra. Al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. No somos cualquier cosa. Por el Espíritu que está en nosotros podemos gritar, querido Padre, querido Padre. O sea, ver a Dios como un Padre. Y sabes que hoy todavía nos llenamos de temor, pero es por las preocupaciones. Nos preocupamos demasiado por todo lo que necesitamos. Y le di el ejemplo de este hombre que ganó medallas, ni aún así podía satisfacer todo lo que logró, llenar el vacío que había en él. Cuando usted y yo ahorita deberíamos estar experimentando el gozo, un gozo de ser hijos de Dios, hermano. Porque esa palabra que dice ahí en el texto, que podemos gritar, querido Padre, es un término muy íntimo. Y muchas veces no lo utilizamos por creer equivocadamente que podemos dirigirnos a Dios con excesiva familiaridad. Pero Dios dice, ¿por qué no me ves como tu Padre? ¿Por qué no te acercas a mí como si yo fuera tu papá? Porque la imagen paterna, hermano, está tan dañada, está tan afectada. Y sabe, esta palabra expresa un clamor del corazón, especialmente en esos tiempos de angustia, cuando podríamos ir a Dios en medio de y no tener el temor. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? Y vea el verso 16 lo que dice, el siguiente versículo dice, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, ¿a quién le habla? El Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu. No le habla a tu carne, no le habla a tu alma, le habla a tu espíritu para asegurarte que tú eres hijo de Dios, que no eres cualquier persona,
Y cuando entendemos, hermano, cuando entendemos, iglesia, quiénes somos ahora en Cristo, y no ponemos límites, y no creo que Dios me lo pueda dar, no creo que Dios pueda hacer esto. Pero cuando entiendes lo que eres, ese velo del temor que muchas veces nos hace creer que no vale la pena. ¿Para qué invierto tiempo? Pero es un espíritu de miedo. ¿Para qué voy? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué doy? ¿Para qué voy a buscar esto? ¿Para qué hay los recursos? ¿Y sabe por qué no lo hacemos honestamente? Por miedo a que nos falte. Porque si no Señor, me voy a quedar sin dinero. Si doy, ¿y cómo voy a dejar el trabajo? ¿Cómo voy a buscar un trabajo de alguna manera mucho mejor para poder servirte a ti? Yo anoche hablaba con alguien, no sé si esté aquí, y le comentaba que parece que es enfermera, y le decía, y no puede cambiar su turno para dedicarle más tiempo al Señor. Me dijo, no, pues es muy difícil. ¿Pero difícil para quién? ¿Para usted o para Dios? ¿Qué no has experimentado del poder de Dios? De la gracia del Señor. Pero a veces el velo, ese velo, hermano, que nos pone el enemigo, ¿qué es lo que nos hace creer que no vale la pena invertir nuestra vida, nuestros talentos, nuestra energía, nuestra economía, nuestros recursos en la obra del Señor? Porque hay un velo. Entonces nos la llevamos bien, hermano, pues ay, medio para comer, ¿verdad? Espiritualmente. Pues yo declaro que se tiene que quitar en el nombre de Jesús, hermano, ese velo. Porque mire, le voy a dar un ejemplo con lo que dice la palabra. ¿Cómo se quita, hermano? ¿Cómo se puede quitar ese velo? Porque usted puede llevar años de conocer a Cristo, de haberte, y ha visto muchas cosas, pero a veces todavía nos da, ¿y si hago esto? ¿Y si doy? ¿Y si me comprometo a esto? Y luego salta el miedo, salta el temor, y no creo poder, no creo que pueda. Pero mire, le voy a dar un ejemplo con lo que dice la Biblia del mismo apóstol Pedro. Cuando a Jesús lo toman preso, ya lo van a llevar a la crucifixión, lo toman preso y mire lo que dice Lucas capítulo 22, verso 55, con esta versión de la palabra de Dios para todos. Dice ahí el texto, encendieron un fuego en medio del patio, porque ya tomaron preso a Jesús y lo van a llevar a que comparezca. Y Pedro se queda por ahí en el patio. Entonces unas personas se encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron alrededor. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Pedro se sentó con ellos porque iban a esperar a ver qué sucedía con Jesús. Y ahí están en medio del fuego. Y escuche el verso 56. Dice en el verso 56, una sierva, otras personas dicen una sirvienta y otras dicen una muchacha. Mire, una sierva vio a Pedro sentado allí, lo pudo ver por la luz del fuego, lo miró muy de cerca y dijo, mira lo que dijo la mujercita, este hombre también estaba con él. Este hombre también estaba con Jesús. Este hombre cree en Jesús y anduvo con él. ¿Qué dijo Pedro? Verso 57.
Pero Pedro lo negó. ¿Qué le dijo a la muchacha? Yo no lo conozco. ¿Neta? ¿No lo conoces? Hermano, Pedro estaba demostrando que todavía traía un velo puesto y lo hacía hablar así. Mujer, yo no lo conozco, no sé ni quién es. Oye, pero muchas veces te digo que eras el proveedor. No, a mí de proveedor ahorita yo no lo conozco. Oye, pero es que muchas veces te digo que es tu sanador. No, yo a ese sanador no lo conozco. Yo no lo conozco. Y como no lo conozco, ¿cómo voy a proveer de alguien que no? ¿O voy a confiar en alguien que me puede proveer o que me puede sanar o que me puede ayudar si no lo conozco? ¿Por qué hablaba así Pedro? Que efectivamente había un velo, hermano, que no lo dejaba ver lo que había hecho Jesús a través del tiempo. Y luego dice en el verso 58, un poco más tarde, alguien vio a Pedro. O sea, pasó 1 hora, 2 horas, está ahí Pedro. Y le dice a alguien, tú también eres de ellos. Tú también eres de esta gente cristiana, de estos seguidores de Jesús, tú también lo eres. Y ahí está Pedro calentándose, porque andaba bien frío, hermano, por eso se fue a calentar. ¿Y sabes qué dijo? No, hombre, no lo soy, yo no soy nada de él. La pregunta, ¿por qué está hablando Pedro así? Si lleva 13 años y medio de conocer, hermano, un día le dijo Jesús a Pedro, a la gente le decía, un día reunió ahí a sus discípulos, le dijo, oigan, ¿qué dice la gente allá afuera que soy yo? Y alguien dijo, pues mira, la gente anda ya diciendo que tú eres un profeta del Antiguo Testamento. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitaste y por eso haces milagros. Y Jesús está escuchando lo que dicen de él allá afuera. Entonces de repente le dice a Jesús a sus discípulos, a ver, eso dice la gente, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo, tú eres el Mesías al que estábamos esperando. Y Jesús se voltea a ver como que le estaba saliendo a Pedro humo de la cabeza, hermano, porque digo, wow, alguien te lo reveló, mi buen. Y qué bueno que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahora mira con el velo, no lo conozco. No, hombre, yo no soy de ellos. Verso 59. Pasó casi 1 hora y otra persona volvió a insistir. Es verdad, este hombre estaba con él, es de Galilea. Verso 60. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué estás hablando. No sé de qué estás hablando. ¿Sabe? En ese momento, mientras Pedro todavía estaba hablando, así como le había dicho el maestro, cantó el gallo. Ahora mire lo que dice el verso 62. Entonces Pedro salió de allí y comenzó a llorar amargamente. Se quitó de ahí y se fue a llorar. Hermano, ¿por qué negó a Jesús? Otras versiones dijo que hasta lo maldijo.
Dice otras versiones que en ese momento, cuando le preguntaban, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres de Cristo? Comenzó a maldecir. Yo no conozco a ese tipo. Yo no sé quién es Jesús. Vemos a un Pedro acobardado por un velo de miedo, porque había un velo de temor en su vida todavía, a pesar de lo que ya había visto milagros, a pesar de lo que había visto una cantidad de cosas que Dios, en una transfiguración Jesús vio a Moisés, Elías, en un lugar en el monte, cuando los llevó Jesús y vieron la transfiguración, o sea, vio poder, y ahora dice, no lo conozco, no sé quién sea. Oye, pero tú me dijiste que era tu sanador, Dios te puede sanar. Sí, pero ahorita no creo que me sane. Porque hay un temor, hay un velo. Porque todavía en ese momento, escucha, y eso nos pasa, o eso le pasa a mucha gente. Pedro no está alcanzando a entender en ese momento el plan de Jesús, ni el propósito de Dios para el ser humano. Y como tenía el velo puesto, que lo llenó de temor, lo llenó de miedo, tenía miedo a la muerte. Cuando ya Jesús le había, después, hermano, le profetizó Jesús de que iba a morir. Se lo puede leer ahí en Juan. Pero escucha, tenía miedo a la muerte, miedo a poner su vida por la causa de Jesús. Pero era por el velo. Porque así nos pasa a veces. No, es que yo no puedo hacer esto porque no creo. Y que de repente nos acobardamos. Pero es porque no hemos entendido quiénes somos en Cristo. Acabamos de leer que es el Espíritu el que da testimonio a tu espíritu. Eres mi hijo, eres mi hija, yo estoy contigo. Yo fui el que yo soy tu criador, yo sé lo que te conozco perfectamente. Pero ahora escuché lo que le sucede a Pedro. Ahí vemos a un Pedro acobardado. A un Pedro, hermano, que dice, no creo. No creo que él sea el Mesías, porque mira, pues ya lo van a entregar a la muerte. Pero ahora vea Hechos capítulo 2, verso 4. Dice ahí la primera parte, y fueron, Jesús ya no está, se reúne la iglesia o los apóstoles, 120, y de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, y ahí se encontraba Pedro, cuando el Espíritu los llenó de su poder, cuando el Espíritu lo llena de su poder. Y ahora vea en el verso 14 a un Pedro completamente diferente. A un Pedro completamente a lo que acabamos de leer cuando negó a Jesús. Dice en el verso 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto sea notorio. Y ahora dice, oigan mis palabras, oíd mis palabras, escuchen lo que les voy a decir. Dice ahí Pedro le está diciendo, oigan lo que les voy a decir. Mire, Pedro ahora está ahí enfrente de una multitud de gente que desea saber qué sucedió en el aposento alto. Porque se oyó un estruendo y la gente corría y están borrachos. No, estos están fuera de sí. Sí, mucha gente se espantó. Y ahora toda la gente que está ahí está espantada, preocupándose qué habrá pasado, por qué ese estruendo, porque ahora vemos que hablan en lenguas y mira todo lo que está pasando. Y Pedro se pone de pie y le dice, ustedes, le dice a la gente, fíjate el valor, hermano. Ustedes prendieron a Jesús valiéndose de gentiles sin ley.
y lo mataron por medio de hombres perversos. Pedro les está diciendo lo que le hicieron a Jesús. Está dando, ahora sí está sacando la cara por Jesús, está invirtiendo su tiempo en Jesús, hermano, está invirtiendo su tiempo, su vida. Y los que estaban escuchando, toda esa gente que estaba escuchando hablar a Pedro, dice la Biblia que las palabras de Pedro, mira, cuando tú estás, hermano, lleno del Espíritu, cuando tú estás creyéndole al Señor, cuando tu mente, tu pensamiento está en lo que dice la palabra, esa gente que estaba ahí escuchando a Pedro, se llegó a conmover tan profundamente que cada uno de ellos dijeron, oye, pero ¿qué tenemos que hacer? Está bien, la regamos, hicimos mal, entregamos a Jesús, pues ya lo matamos, pero ¿ahora qué hacemos? Porque Pedro ahora está, hermano, bien enfilado, diciéndole a la gente, por su culpa se murió, ustedes lo mataron, con un valor diferente al Pedro de escondiéndose, no, yo no soy. Y entonces les dice a él, ¿qué debemos de hacer? Entonces le dice Pedro a la gente, arrepiéntanse y serán perdonados sus pecados. Y ese día, en ese sermón, hermano, entró una cantidad de gente al reino de Dios. ¿Quién provocó eso? Pedro, un hombre que entendió el plan de Jesús. ¿Sabes cuánta gente que está aquí no entiende el plan de Jesús? Y si no entiende el plan de Jesús, menos entiende el propósito de Dios. De verdad, iglesia, ¿entiendes el plan que tiene Jesús y el propósito que tiene Dios? ¿Para qué te escogió? ¿Para qué te trajo a sus caminos? Déjeme explicarle el plan y el propósito, porque mire, en el verso 44 lo que sucede, de ahí mismo Pedro les da ese sermón, se convierte la gente y la gente comienza a actuar, algo que no nos gusta. Y mire lo que dice el verso 44. Todos, a ver, diga conmigo, todos. Dígalo fuerte. Todos. ¿Cuántos son todos? Bueno, todos los que estamos aquí. Esa gente que se convirtió, que le dijeron a Pedro, oye, ¿y qué tenemos que hacer ahora? Arrepíntense, comiencen a buscar del Señor, que el Señor Jesús sea su Rey, que sea su Salvador. Y entonces pasan los días y todos los que habían creído, todos estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Verso 45, lo increíble. Verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes. Imagínate lo que hacían. Vender sus propiedades y sus bienes. Algo que no entendemos. ¿Cómo va a vender mi casita? Mi carrito. Para la obra. No, pues ¿cómo? Eso no. ¿Vale la pena invertir recursos, hermano, en la obra del Señor? Y si usted me dice que sí lo ha hecho, dice, sí, pastor, yo cada vez que hay la oportunidad, yo me anoto, porque sé que vale la pena hacer inversiones. La gente vendía sus propiedades.
Imagínense que hoy le dijéramos a un político, como estaba leyendo por ahí en un artículo, que tienen una cantidad de propiedades. Oiga, y si las vende y las da aquí a la obra, ¿cómo crees? Estás súper loco. Bueno, de alguien así, pues no, nunca lo va a entender. Imagínate que el Espíritu Santo ahora te dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, hijo. Vende propiedades y vamos a repartirlos entre los que tienen necesidad. Eso no lo entendemos, iglesia. Se nos hace completamente una locura. Toda esa gente puso su vida, está poniendo su vida, está poniendo sus recursos a la obra. Ahí hagan lo que tengan que hacer. ¿Para qué, hermanos? Para que el plan de Jesús y el propósito de Dios llegara a todas las naciones. Ellos dijeron, porque entraron con Pedro y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Ya nos convertimos, ya somos cristianos, ya nos arrepentimos. ¿Y ahora qué sigue? Porque ya creemos, si nos morimos nos vamos al cielo. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Solamente congregarnos. Porque ya creímos, ya nos arrepentimos, ya hicimos lo que tú nos dices, Pedrito. ¿Pero qué sigue? ¿Qué sigue? Y ellos se propusieron algo. Dijo Pedro, ¿saben qué? ¿Saben qué nos encargó Jesús? Mira lo que dice, hermano, el plan de Dios, el plan de Jesús, Mateo 24. Eso se los encargó a ellos. Pedro dijo, tenemos que cumplir con esto. Un desafío en ese tiempo. Mateo 24, 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino de Dios. Ese es el plan de Dios. Será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo. Estaban en Jerusalén, hermano. Oye, Pedro, ¿pero qué tenemos? Pues ir a predicar el evangelio. ¿Qué sigue? Pues ganar a las naciones. Sale pues, vamos. Y comenzaron a predicar, hermano. A Cristo crucificado, a Cristo resucitado. Diciendo, ahora somos hijos de Dios. Y entonces comenzaron a llenar el evangelio en ese tiempo, en las naciones que estaban. Comenzaron a ir a Judea, Samaria, hasta lo último. Decían, tenemos que continuar. Usted puede leer en Hechos, en el último capítulo, hermano, cómo Pablo ahora está predicando ya en Roma, tratando de alcanzar otras naciones. Ese es el plan de Dios. El plan de Jesús y todavía sigue vigente, no ha cambiado. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hay un desafío? Ganar a la Zapotitla para Cristo, hermano. Ganar toda esta zona primero. O bueno, no vamos muy lejos. Ganar a nuestros vecinos. Ese es el plan de Dios. Es lo que el Señor Jesús, hermano, estableció. Y el propósito de Dios, ¿cuál es? Segunda de Timoteo 1:9 dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Él tiene un propósito para tu vida. Él quiere dar, quiere apoyar, quiere apoyarte, quiere proveerte, quiere sanarte. Ese es su propósito. Para que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos, hermano, que la gloria que nos fue dada en Cristo, la gracia, toda la gracia del Señor, que tiene que ver con todo lo que tú necesitas, con todo lo que tú anhelas, porque eres hijo. ¿Cuál es nuestro desafío?
mientras estemos en esta tierra. ¿Cuál debería de ser nuestro desafío como iglesia? Que la gente conozca al Señor Jesús. Ese es el gran desafío. Pero el problema, si nosotros no lo conocemos, ¿cómo le vamos a presentar a alguien que no conocemos? ¿Cómo le vamos a decir a la gente, oye, mira, si estás pasando este problema, Dios te puede restaurar? Si estás viviendo esta situación, Dios te puede ayudar. Si estás viviendo esta situación, Dios va a proveer, Dios va a hacer la obra. Pues si no lo creemos, iglesia, nos cuesta creerlo. Por eso Juan 17:3, volvemos a repetirlo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermano? Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. Pero para conocerle se necesita invertir tiempo. Se necesita que inviertas tiempo. Se necesita que inviertas recursos. Se necesita lo que el Señor quiere que tú puedes hacer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y obviamente esto requiere que nosotros logremos entender que la redención del hombre ya se logró. Ya se logró la redención del hombre a través de lo que hizo Jesús. Pero ahora nos toca a nosotros ir y compartir, llevar el evangelio, hermano, a toda criatura. Y que el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, Él quiere ayudarnos a cumplir con ese plan de ir y compartirle a otros. ¿Por qué nos da miedo a las personas que no conocen de Dios compartirles la palabra? Porque hay un velo de temor. ¿Qué me van a decir? ¿Qué puede pasar? Y luego ese velo, cuando venimos a la gracia del Señor Jesús, dice, yo te quiero bendecir, te quiero proveer. Y como el velo está puesto, nos da miedo, nos da temor invertirle tiempo, invertirle recursos al Señor. Y sabes, iglesia, necesitamos entender, ojalá lo entiendas, que debemos de estar dispuestos a poner nuestra vida. Y no solo nuestra vida, también nuestros recursos, hermano. ¿Para qué? Para que la obra de Dios avance. Si ahorita estamos en un desafío que queríamos lograr 60,000 pesos, hermano, para comprar una cantidad de cosas. Y hoy con el informe que me dio el hermano, dije, Señor, es muy fuerte el desafío. Creo que no lo vamos a lograr, pero espero en el Señor, tú vas a proveer para lo que se necesita. Porque créanmelo, iglesia, a veces yo me doy cuenta, lo podemos ver, mire, hoy veía gente que, ¿sabes qué es lo que cuenta? La disposición de su corazón. Gente que tú dices, pues no creo que dé, y ya dio. Es increíble, esta persona está dando. Cuando yo sé, yo lo conozco y sé que está pasando un momento difícil. Está en un tiempo, pero ya se comprometió, yo doy, y ya va avanzando, dando. Porque eso tiene que ver con el corazón. Eso tiene que ver con lo que tú crees. Por eso le decía al principio, Pedro dijo, cambien su manera de pensar. ¿Has visto el poder de Dios? ¿Has visto el poder de Dios?
Y mire, yo se lo digo, hermano, personalmente se lo puedo testificar. Por 20 años, más de 20 años, cuando aceptamos el reto, la responsabilidad del pastorado, y cuando tuve que hablar con mi familia y decirle, ¿saben qué? Me voy a dedicar de lleno a la obra. Mis propios hermanos, familiares me decían, ¿y de qué vas a vivir? Y yo pensaba que los recursos que tenía, hermano, guardados, me iban a durar para toda la vida, con lo que me liquidaron. Y hasta la fecha me siguen durando, porque Dios no nos ha dejado. Pero cuando te tomas un reto y le dices, Señor, te creo, porque si algo estoy seguro, hermano, lo que dice el salmista dice, yo no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Dice el Salmo, dice la palabra, no he visto, jamás he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando le creemos al Señor, Señor, tú lo dices, te creo, tú eres justo, y mi simiente no va a pasar necesidad. ¿Por qué? Porque es lo que dice el Señor. Y hasta ahorita, créanmelo, iglesia, no he visto un justo, ni su simiente que mendigue pan. Y sabes, es lo que quiere el Señor, que le creamos. Que cada día tengas un desafío. Y yo quiero dejarte la pregunta, ¿verdad? Piensa si vale la pena invertir recursos, tiempo en la obra del Señor. Y te garantizo que un día te darás cuenta y vas a decir, ¿valió la pena haber tomado esta decisión? Y yo le invito a que se ponga de pie. El viernes continuamos con el tema cómo Dios hace un corazón, como esta gente que dijo, vamos.